En este vídeo vamos a hablar de cañones que escupen miles de proyectiles por minuto, de potentes radares y de los cañones láser que ya están operativos en diversos ejércitos. Y todo ello con un único fin: derribar aviones, helicópteros, misiles o drones que amenazan con liquidar a nuestras fuerzas en tierra. Así que sí, en este vídeo vamos a hablar de cómo derribar toda clase de aeronaves, y en particular el empleo de un tipo de arma que es muy interesante y que no siempre se trata con la debida profundidad: la artillería antiaérea, cañones que disparan a una velocidad tremenda. Así que dicho esto, comencemos. La artillería antiaérea, también conocida como AAA, es tan vieja como la aviación misma, y desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy sus armas principales han sido el cañón y la ametralladora. En realidad, el esquema básico de estas armas se puede apreciar en la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces podríamos hablar de una defensa de largo alcance que proveían cañones como el famoso Flak 18 de 88 mm, de una defensa de corto alcance que proveían los cañones automáticos como el Flak Björling de 20 mm, y por último la defensa de muy corto alcance que proporcionaban las ametralladoras. Sin embargo, el desarrollo de los misiles y de los aviones a reacción lo cambió todo. A lo largo de los años 50 y 60 se produce una gran transformación, podríamos decir la primera gran transformación o la segunda desde el nacimiento de la artillería antiaérea. La primera gran transformación había sido en los años 30, con la aparición de sistemas de apuntado a larga distancia que permitían en buena medida automatizar el tiro. A partir de los años 50 y 60, ¿qué sucede? Bueno, pues aparecen materiales mucho mejores para hacer los fuselajes de los aviones, por ejemplo el aluminio aeronáutico de una gran calidad que permite una maniobra mayor. A esto hay que sumarle el motor a reacción que permite maniobrar aún más y a más velocidad, y todo esto, claro, hace que la mayor parte de la artillería antiaérea, sobre todo la de grueso calibre, quede completamente desfasada, no es capaz de derribar a los nuevos aviones. Así que en ese mismo momento, también gracias al desarrollo de la microelectrónica y de los radares, aparecen los misiles antiaéreos. Un arma que va a pasar a sustituir a la antigua artillería antiaérea más pesada con calibres muy gruesos, y en su lugar van a empezar a emplearse, por supuesto, todos estos misiles. A partir de ese momento, la defensa aérea de corto alcance va a quedar en manos casi en exclusiva de la artillería antiaérea. No obstante, la AAA de grueso calibre ha pervivido en algunos casos. Por ejemplo, la pieza de artillería que llevan los buques de guerra es capaz de ejercer funciones de defensa aérea, y por ejemplo Irán cuenta con unos enormes cañones antiaéreos para proteger sus complejos nucleares. Sea como fuere, hoy día la defensa a corta distancia descansa en cañones automáticos con un calibre medio que va de los 20 a los 40 mm, mientras que la defensa a muy corta distancia descansa en ametralladoras, como sucede con la M3P Browning de los Avenger de Estados Unidos. De hecho, quiero recordaros que en la doctrina rusa y china, los comandantes de las unidades de tanques están entrenados para utilizar tácticas que coordinan los fuegos de las ametralladoras pesadas del techo de sus tanques, con el fin de derribar helicópteros, y de hecho, durante la guerra de Irak de 2003, varios Apache fueron derribados o dañados usando esta táctica. Hay que decir que a partir de los años 70 aparecen los lanzamisiles antiaéreos portátiles, es decir, los Manpad, como se conocen en inglés, una especie de bazooka antiaérea con un misil termoguiado que va al calor y que se apunta contra una aeronave. Este tipo de misiles van a venir a complementarse, a ser otra parte de los sistemas de defensa de corto alcance, y por tanto se van a combinar muy a menudo con la artillería antiaérea. Pero cabe hacerse una pregunta: ¿hasta qué punto son eficaces estos cañones antiaéreos? Durante la guerra de Vietnam, la artillería antiaérea de cañón y de ametralladora norvietnamita derribó la friolera de, y agarraros bien a vuestras sillas, 5.600 helicópteros y varios miles de aviones y drones estadounidenses. Para ponerlo en contexto, pensad que hoy día el ejército de tierra de España no suma más de 100 helicópteros en activo. Otro ejemplo muy interesante lo vemos en 1973. Transportémonos a la guerra del Yom Kippur, que enfrentó a árabes e israelíes.
Por aquel entonces, los egipcios contaban con el soberbio Shilka, un blindado antiaéreo soviético que contaba con 4 cañones de 23 milímetros y un radar para guiarlos automáticamente. Cuando los aviones Skyhawk israelíes comenzaron a hacer misiones de ataque a tierra para apoyar a sus tropas, los Shilka derribaron tantos que los israelíes se vieron obligados a limitar el uso de su fuerza aérea y a realizar ataques a tierra desde cotas más elevadas que disminuían la precisión de las operaciones. En la guerra soviética de Afganistán, como ya sabéis, la CIA entrega esos lanzamisiles antiaéreos portátiles Stinger, pero en realidad también consigue entregar tanto dinero y tantos suministros a través de Pakistán a los mujahidines que estos también refuerzan mucho su artillería antiaérea. Entonces, artillería antiaérea y Stinger tienen la misma importancia en la guerra y ambos contribuyen a una cosa: a negar las cotas más bajas, las alturas más bajas, por así decirlo, a las aeronaves soviéticas. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento se ven obligados a adaptar nuevas tácticas. Como no pueden volar tan bajo, los cazabombarderos se ven obligados a volar obviamente más alto y claro, a alturas a las que no son óptimas sus ópticas de bombardeo, por lo que pierden mucha precisión y mucha eficacia. De hecho, también muchos de los aeródromos soviéticos que estaban rodeados de armas de este tipo tenían que adoptar tácticas muy peligrosas para poder aterrizar. Por ejemplo, si aquí tuviéramos la pista de aterrizaje y un avión normal, lo que iría es ir así, ¿no? Y aterrizar. Lo que tenían que hacer los soviéticos era ir muy alto, y estamos hablando de aviones de transporte, y cuando llegaban más o menos a la altura límite, pegaban un gran picado y aterrizaban en la pista. ¿Por qué? Porque si iban por aquí, resulta que llegaba un punto en que la artillería antiaérea de los mujahidines podía batir a todos esos aviones. Como vemos, a lo largo de la Guerra Fría, los principales enemigos de la defensa cercana eran los aviones volando a baja altura y los helicópteros enemigos. Sin embargo, daros cuenta de una cosa: muchas veces el éxito de los cañones no era derribar aeronaves, sino obligar al enemigo a adoptar alturas de vuelo más elevadas que disminuían enormemente su precisión y que además les hacían vulnerables a los misiles. Sin embargo, las últimas décadas han cambiado radicalmente el perfil de las dianas más probables para la SORAD, como es conocida en inglés la defensa aérea de corta distancia. Ahora las aeronaves tripuladas son cada vez más escasas y caras, y en su lugar la AAA debe lidiar con 3 tipos de blancos. En primer lugar, proyectiles de artillería y de morteros. En segundo lugar, misiles de crucero que vuelan a baja altura. Y en tercer lugar, todo tipo de drones. Pues a ver, todo depende de las reglas de enfrentamiento, un conjunto de normas que determinan qué procedimientos se seguirán antes de abrir fuego, pero lo normal es que las aeronaves aliadas cuenten con lo que se conoce como un sistema de identificación amigo-enemigo. Es vigilar todo el área de responsabilidad para poder encontrar los aviones enemigos y los aviones amigos para poder pasarle a él el que tenemos que abrir fuego sobre él. Una vez que sabemos cuál es el malo y comprobamos si está emitiendo medidas de guerra electrónica o no, le paso todos los parámetros al controlador, donde se encuentra tanto en distancia, rumbo y altura. El sistema de identificación amigo-enemigo es algo que solo llevan los aviones de tu fuerza aérea o incluso de tu coalición si eres de la OTAN, no en todos los casos seguramente. Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente tu unidad de defensa aérea, en este caso tu artillería antiaérea, o una unidad mayor que se encarga de identificar para ti ciertos blancos, cuenta con digámoslo así, un móvil, un teléfono móvil, vamos a decirlo así. Y el avión, tus propios aviones, tienen el otro. Entonces estos dos teléfonos móviles tienen un lenguaje propio, que solo entienden ellos. Entonces si yo tengo dudas o quiero comprobar e identificar un aparato, porque pienso que puede ser mío, lo que hago es llamarle a su móvil, ¿no? Entonces si el otro móvil efectivamente es de mi ejército, va a entender lo que le estoy diciendo y va a contestar a mi propio teléfono móvil. Sin embargo, ¿qué sucede si es un teléfono móvil de otra fuerza aérea que puede ser aliada? Ojo, esto es importante. O resulta que es del enemigo, pues que lógicamente no va a entender lo que le estoy preguntando y no va a poder responder, o va a responder erróneamente, y así le voy a poder identificar. Pero conozcamos cómo funciona una batería antiaérea. Para ello vamos a tomar como ejemplo a los cañones que fabrica la empresa suiza Oerlikon, que no solo han sido exportados por medio mundo, sino que el ejército chino utiliza una de sus versiones conocidas como Tipo 90.
Concretamente escogeremos a la pieza remolcada de 35 mm GDF 007, la más avanzada y que además está en servicio en España. Se trata de un cañón bitubo con una cadencia de hasta 18 disparos por segundo, que suele disparar en ráfagas de 28 proyectiles, que puede ser guiado por radar, cámaras infrarrojas o manualmente, y además una unidad avezada puede montarlo y desmontarlo en menos de 5 minutos, por lo que el hecho de que sea remolcado no es tal desventaja. Dos consideraciones sobre el Oerlikon y todo este tipo de cañones. La primera, el proyectil de un Oerlikon sale más o menos a la misma velocidad que la bala de un fusil de asalto M16. Estamos hablando de más o menos 1,1 km por segundo. Si la distancia de tiro de esta arma es de 4 kilómetros, eso significa que puede tardar, vamos a poner 3-4 segundos, demasiado tiempo, y puede hacer que pierdas el blanco, que sea muy difícil calcular exactamente a dónde tienes que disparar para batirlo. ¿Todo esto a qué lleva? Pues a que este tipo de armas necesiten cadencias de tiro muy elevadas para poder acertar. Esto implica unas exigencias técnicas especiales. Por ejemplo, la aleación de los cañones o de las ametralladoras específicamente concebidas para el uso antiaéreo es una aleación especialmente cara y resistente. Es más cara que la de una ametralladora normal. En segundo lugar, requieren una serie de componentes móviles mayores y de una lubricación mucho mayor y mejor. En ese sentido, exige mayor mantenimiento que una ametralladora de propósito general mismamente. Normalmente a cada cañón va asociado un tirador, que lo normal en las últimas versiones del Oerlikon es que los tiradores estén en un centro de dirección de tiro separado unos metros del cañón. A su vez, para controlar al cañón hace falta un radar de tiro que además va asociado a un ordenador. Dicho ordenador no solo debe calcular la ruta que seguirá el blanco para apuntar al cañón, sino que deberá identificarlo, y aquí es donde viene el problema. Claro, ¿qué sucede con este tema? Pues que muchos de estos ordenadores que controlan, que filtran la información que les da el radar, ¿no?, al final son de los años 90 y recordaréis la electrónica, los ordenadores que había entonces. Tienen muchas líneas de código, están hechos para una sola cosa, eran muy avanzados para su tiempo, pero tienen una serie de limitaciones. Sobre todo que no tienen la flexibilidad que tiene un ordenador hoy día con una buena inteligencia artificial. Claro, ¿esto qué hay que sumarle? Pues que tienes drones que son muy maniobreros porque no tienen piloto, lógicamente, por lo que tienes muchos problemas para calcular la solución de tiro final. Y encima tienes otro problema, y es que son en muchos casos aparatos baratos y aparatos en todos los tamaños. Tienes desde cosas que van de 25 centímetros a 16 metros de tamaño. Entonces, claro, las firmas al radar son todas distintas. Y si te atacan empleando una combinación de muchos drones de distintos tamaños, pues puedes tener bastantes problemas. Sobre todo como te pille de improviso, vas a tener muchos problemas para lidiar con esa amenaza, claro. Ahora bien, ¿la eficacia de estos cañones de qué depende? Pues usualmente es fundamental que los sistemas de apuntado y el cañón estén bien homogeneizados, es decir, que ambos apunten al mismo lugar, que los mecanismos de giro y elevación del cañón funcionen bien y que las ráfagas sean adecuadas para evitar la dispersión. Sin embargo, en realidad la mayor parte de los proyectiles errados que dispara un cañón no se deben a fallos propios, sino a las maniobras de la aeronave. Al fin y al cabo, un buen piloto sabe maniobrar para que los cálculos de la dirección de tiro sean errados, pero con todo, los Oerlikon tienen un as en la manga: las municiones AHEAD. Bueno, pues AHEAD es un tipo de munición que lo que hace es a determinada altura estallar y generar un cono de metralla. Esa metralla está compuesta por 152 trozos, digamos, de tungsteno. 152 si no recuerdo mal, o 139, bueno, por ahí más o menos. El tungsteno, bueno, lo que tiene es que con una densidad mucho mayor a la misma velocidad produce un efecto destructivo mayor que otros tipos de metralla. Y en segundo lugar, en realidad lo más importante es que ese cono, ¿no?, se proyecta. Es mayor a medida que avanza, y es decir, que cubre un área mayor. De esa manera aumenta mucho las probabilidades de acertarle una aeronave. Pensad que si esto consistiera en que tu proyectil tiene que atravesar, que darle directamente a una aeronave, en muchos casos no se conseguiría batir al objetivo. Por suerte, con este tipo de municiones aumentas mucho las probabilidades. Y por cierto, la munición AHEAD está disponible en España.
¿Y cómo ejecuta su misión una batería antiaérea? O más importante aún, ¿cuál suele ser su misión? Pues básicamente podemos hablar de 3 usos: la protección defensiva, la protección durante la ofensiva y el ataque. La protección defensiva consiste en proporcionar defensa aérea a instalaciones claves en retaguardia, como puedan ser centros de mando o infraestructuras logísticas como depósitos de combustible o arsenales. En cuanto a la protección en ofensiva, nos referiremos a cuando los cañones antiaéreos se integran en una unidad de maniobra mayor, como una brigada mecanizada, para proporcionar la protección mientras ésta está avanzando tras las líneas enemigas. La tercera gran función de este tipo de cañones puede ser, digamos, el batir objetivos en tierra. Los argentinos, de hecho, en las Islas Malvinas lo utilizaron con este fin. No fue su rol principal, pero llegó a tener, cierta utilidad en el mismo. ¿Es idóneo utilizar este tipo de armas en este rol? Bueno, depende. Si resulta que es un ejército muy baqueteado y solo te quedan el apuntado mecánico del cañón con un señor que empieza a manejar sus mecanismos, pues entonces casi es más un arma para atacar a tierra que otra cosa, porque derribar cosas a ojo es muy difícil hoy día. No obstante, si estamos hablando de un ejército serio, normal, que lo utiliza para dar defensa de punto a determinadas posiciones o para acompañar a sus fuerzas de maniobra, pues hombre, no es el uso más idóneo que se le puede dar a este tipo de arma. No obstante, tiene una cadencia de tiro muy elevada y a falta de otros medios más adecuados o que no tienen un coste de oportunidad tan elevado, porque claro, ametralladoras hay a patadas en una fuerza normal, pero cañones antiaéreos no hay tantos, entonces no conviene arriesgarlos si no es algo imprescindible. No obstante, como ya digo, puede tener muchísima eficacia porque tiene un buen control de tiro, tiene además una cadencia tremenda y esa munición es muy potente. De hecho, se hicieron pruebas contra blindados, vehículos de combate e infantería BMP-1 soviéticos, que recordemos que es un blindado diseñado para transportar a una decena más o menos de infantes en su interior. Y lo que se vio es que efectivamente lo atravesaba. En la zona frontal no lo atravesaba del todo, los proyectiles se quedaban alojados en el motor, pero no obstante ya inmovilizabas al vehículo y pues es cuestión de seguir atizándole entre comillas. Por tanto, es un rol más secundario, pero que puede estar ahí, puede ser desde luego muy importante. En cuanto a las formaciones que adoptan los cañones, pensemos que, por ejemplo, en plena Segunda Guerra Mundial, los alemanes ya habían llegado a la conclusión de que la manera óptima de proteger a sus ciudades era disponiendo 3 Flakturm, o sea, torres llenas de cañones antiaéreos en disposición triangular, ya que la forma de triángulo era la que permitía cubrir todos los ángulos de manera eficiente con un mínimo de artillería. Una formación es la de los fuegos superpuestos, que es cuando los fuegos de 2 cañones o baterías convergen sobre una misma zona, de tal forma que al duplicar la potencia de fuego las probabilidades de derribo aumentan. Otra disposición es la de la batería adelantada, que básicamente se trata de ubicar a una batería en una ruta de aproximación en un punto alejado del objetivo del enemigo, de tal forma que se pueda detectar con bastante antelación a la aeronave enemiga e incluso que ésta decida darse la media vuelta por haber sido detectada. Otra formación muy interesante es la de la defensa en profundidad, que es especialmente interesante para lidiar con oleadas numerosas de drones pequeños. En este caso, las baterías se disponen de tal forma que a medida que las aeronaves enemigas se acerquen al objetivo, recibirán un fuego cada vez más intenso. Otra formación sería la de los fuegos concentrados. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues en que básicamente el jefe de la unidad decide que quiere concentrar casi todas sus piezas en una posible avenida de aproximación. ¿Por qué se busca esto? Bueno, pues puede ser porque se sepa a ciencia cierta que por ahí va a pasar el enemigo y se quiere emplear toda la potencia de fuego, porque el comandante estima que es muy probable que así suceda, porque el tipo de blanco es muy escurridizo y te obliga a concentrar un montón de potencia de fuego para conseguir algún derribo. Esta táctica sería especialmente útil contra los misiles de crucero. Muchos de los misiles de crucero son relativamente antiguos, no son capaces de corregir su curso y no tienen tantas avenidas de aproximación como puede parecer. Otra formación, una formación equilibrada. ¿En qué consiste? Bueno, pues en este caso el radio de acción de los cañones o de las baterías no confluiría, estarían completamente separados, pero en realidad lo que estarían haciendo es aprovechar el terreno para ganar el máximo de separación y cubrir el mayor espacio. ¿Por qué? Pues porque la orografía, aunque un avión o un helicóptero no vayan por tierra, lógicamente,
lo cierto es que emplean la orografía para cubrirse. Entonces, si tú sabes que por una zona es imposible, es absurdo que vayan a atravesarla, pues igual te conviene repartir un poco más tus piezas para proteger zonas por las que sí es más probable que pase. Y ya por último, una modalidad que es más propia de unidades de misiles es la de los fuegos de apoyo mutuo. Los misiles, como sabréis, sobre todo los grandes misiles, tienen una zona muerta cuando te aproximas mucho a ellos muy grande. Es decir, si se le acerca algo a 300 metros a uno de estos grandes misiles, normalmente no se puede proteger. Entonces, una batería tenga capacidad de abrir fuego hasta donde está su propia batería aliada es muy importante para protegerse mutuamente. En el caso de los cañones, pues no es tan normal, pero sí que puede haber situaciones en las que se dé, sobre todo inclusive si por lo que sea, porque hay fuerzas especiales, prevés que puedan atacar a una de tus baterías y te interesa que haya fuegos de apoyo entre varias de ellas, ¿no? Por ejemplo. La artillería antiaérea ha sufrido 3 grandes transformaciones históricas. Nació en la Primera Guerra Mundial, se transformó en la Segunda Guerra Mundial cuando recibió los primeros sistemas de tiro automatizados y espoletas programables, y adquirió su papel actual en los años 50 y 60 como arma contra helicópteros y las aeronaves volando a baja altura. Pues bien, hoy estamos ante su tercera gran evolución, convirtiéndose en un arma cuyo principal objetivo dejarán de ser los aviones tripulados y los helicópteros tripulados para tener que enfrentarse a oleadas de drones de todo tipo, a proyectiles de artillería y de morteros o incluso a misiles. Bueno, pues ya vemos que la artillería antiaérea está en pleno proceso de transformación. El número de aviones tripulados, de helicópteros tripulados va a decrecer y cada día es más importante el tema de los drones, de destruir proyectiles de artillería, de morteros. Bien es cierto que esto lo digo pensando en los ejércitos más avanzados y en realidad incluso en el caso de España esta situación en la que el principal blanco siguen siendo helicópteros y aviones puede durar mucho más, ¿no? Pero no obstante, bueno, pues esta es básicamente la tendencia. Vemos que el rol de la artillería antiaérea se reconvierte para derribar cosas que en realidad normalmente van a estar más cerca que 4 kilómetros. El problema que tiene la artillería antiaérea actual, con las tecnologías actuales, es que al final el proyectil tarda en llegar, ¿no? Sabemos que el máximo que se puede conseguir con las tecnologías actuales está en torno a 2 kilómetros por segundo. Pero eso con cañones de tanque. Con este tipo de cañones, aunque ese es el máximo teórico, pues tienen una velocidad muy inferior. La velocidad que tardan en alcanzar al blanco se traduce al final en que fallas. ¿Por qué? Porque los drones no tienen piloto, pueden maniobrar muchísimo más, encima están lejos y tu proyectil ¿cuánto va a tardar en llegar? 4, 5, 6, 7 segundos. Vale que tengas 10 kilómetros de alcance, que seguramente los puedes conseguir, pero es que en 10 kilómetros de alcance, si tardas 10 segundos en que tu proyectil llegue, la aeronave se te va a escapar a poco que esté bien programada o que esté bien pilotada. Entonces, ahí está el gran problema. Hay tecnologías, el cañón electromagnético, los cañones eléctricos y tal, que pueden llegar a compensar esto, pero están aún muy inmaduras. Lo que sí puede cambiar todo el panorama, y yo creo que así va a ser, es el caso de los láseres. Las armas láser, los cañones láser están empezando a ser desplegados. El primero operativo de verdad está en 2014, está montado en un buque, pero no es muy grande, aunque pueda sonar en un buque muy grande, no lo es. Pero bueno, esto es todo. Como siempre hay imprecisiones y hay cosas en este vídeo. Me gustaría especialmente pues conocer la opinión constructiva de quienes tengan experiencia con este tipo de armas. Cualquier gazapo, cualquier error, pues oye, yo siempre todo lo que sea aprender para mejorar, pues oye, sin ningún problema. Al margen de eso, pues bueno, como siempre, quiero recomendaros el último número de la revista Ejércitos, que habla de la guerra electrónica en España, de la estrategia espacial, porque en el espacio hay una lucha cada vez más importante entre las grandes potencias, pero sobre todo, ya digo, la guerra electrónica en España, que es un tema muy poco tratado y muy interesante. La guerra electrónica lleva teniendo un papel fundamental desde hace mucho tiempo y más que lo va a tener. La revista Ejércitos es esta, recordad que estuvo en papel durante bastante tiempo, ya no está disponible, aunque imagino que aún se puede comprar algún ejemplar, pero bueno, está en formato digital y os voy a dejar un enlace abajo en la descripción. Y aparte de eso, pues bueno, lo de siempre, yo os pido el apoyo a este canal, os pido que me donéis en Patreon, porque al final eso es tiempo que yo puedo invertir en leer más, en traer mejores vídeos, en traer al final pues un contenido que yo creo que tiene una calidad más que aceptable, ¿no? Incluso yo creo que comparando un poco con los grandes youtubers anglosajones de tema militar,
es un canal que, oye, es más que decente, pienso yo, ¿eh? Así que eso, bueno, os voy a dejar lo de Patreon, PayPal si me queréis apoyar ahí, y como siempre, muchísimas gracias. Que se me olvida. Quiero recomendaros un canal que se llama Der Jürgen, que está dedicado a la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Sé que a muchos os interesa ese tema, en particular a los que venís también del canal de Trufault. Y oye, yo creo que es un canal bastante decente de esta temática. Así que bueno, pues eso es un poquito todo. Muchas gracias por estar ahí a todos. Sobre todo me alegra mucho cuando veo a viejos suscriptores del canal Mr. X, pues oye, os agradezco mucho que estéis por ahí y nada, lo de siempre. Si queréis dejar un like, un comentario, lo que sea, pues muchísimas gracias y nada, por lo demás eso, perdonad por la chapa, muchísimas gracias y hasta otra. I jump in the shower, my blood starts pumping. Out on the streets, the traffic is jumping. Folks like me jump from